pero también es un reto y una bendición. Hermanos, el día de hoy he titulado la predicación en el campo de batalla. ¿Y por qué la titulé el campo de batalla? Porque día con día, desde que me levanto hasta que me acuesto, son batallas cada día. Primero, levantarme, es una gran batalla para ir a trabajar. Segundo, siempre tenemos batallas en el transcurso de nuestra vida, retos y pruebas que el Señor nos pone cada día de nuestra vida, porque de nosotros depende si glorificamos a Dios o le damos la espalda a Dios. Y meditando en esto, nosotros, ¿quién de ustedes de aquí no tiene batallas entre semana? Todos batallamos, ¿no? Y por eso es que es muy importante que si nosotros tenemos pruebas y batallas cada día de nuestra vida, nos mantengamos en comunicación con el Señor, en oración y en comunión, porque solamente Él nos va a dar la fuerza y la salida para encontrar a través de su palabra las respuestas a cada cosa o duda o cuestión que tengamos. Por eso hoy en esta tarde la enseñanza que preparé para este tema, y me gustaría que la guardaran en su corazón, es que entregar tu mente a Dios y confiar en el poder de su fuerza, el pensar como Jesús, perdón, entregar tu mente a Dios y confiar en el poder de su fuerza, el pensar como Jesús nos permite estar firmes ante los ataques del diablo. Si nosotros nos mantenemos en comunión con Él en su palabra y tenemos ese hábito y tratamos de pensar como Jesús pensaría, mantenernos siempre con la armadura de Dios a pesar de las pruebas y los ataques del diablo, porque nosotros sabemos que los ataques siempre estamos luchando, dice Pablo, no con nuestra sangre ni carnes, y contra principados y potestades. Entonces siempre van a haber influencias del enemigo queriendo atacar a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Sabemos por qué, porque el enemigo no puede poseer a un cristiano, pero sí lo puede perturbar, sí lo puede influir en su caminar cristiano. De hecho, en nuestro testimonio como hermanos en iglesias, a veces nosotros actuamos de alguna manera, en lo personal yo, en el sentido de que yo puedo molestarme con alguien, puedo hablar de un hermano, puedo tomar ciertas actitudes que no edifican ni mi vida, no edifican a los hermanos, pero tampoco edifican al Señor. Pero al tratar de pensar como Jesús piensa y darme cuenta que en mi cabeza, en mi cerebro, tengo dos voces que me están hablando al mismo tiempo, una que me guía hacia lo bueno que tengo que hacer y otra voz que me dice, no hagas lo bueno. Y tener esa batalla, esa lucha en mi cabeza y poder discernir, porque normalmente como pecador me inclino más a lo malo y le doy la espalda al Señor, y después las consecuencias llegan a mi vida. Entonces, al batallar yo con esas luchas en mi mente, el campo de batalla que está en mi mente, siento yo que es más peligroso que una batalla física. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla de mi mente yo puedo destrozar a una persona o puedo edificarla. Y tengo que entender cuando Dios me está hablando o cuando el enemigo me está hablando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de desviarte del camino correcto. Por eso, mi enfoque en esta tarde es que te entregues a Dios, que confíes en su fuerza y que pidas pensar como la mente de Cristo. Y para eso he aprendido y he estudiado acerca de 3 escenarios en el campo de batalla. El primer escenario en el campo de batalla en el que me quiero enfocar es el campo de batalla en la mente del cristiano. Y quisiera, hermano, que me acompañara con sus Biblias en Mateo capítulo 4 y vamos a dar de lectura del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Amén. Leemos, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En este episodio del Evangelio que estamos leyendo, hermanos, podemos ver cómo Jesús, en el episodio que nos leyó primero el de hermano Esteban, ahí podemos ver cómo Jesús fue bautizado. Y al momento que fue bautizado, dice que fueron abiertos los cielos y que descendió el Espíritu Santo y escuchó la voz de su Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y justamente en ese momento, cuando se escucha la voz de su Padre, este es mi Hijo amado y en el que tengo complacencia, en el siguiente capítulo que estamos leyendo, Jesús fue mandado al desierto, a una batalla. El Espíritu Santo y la palabra de su Padre, y enseguida fue mandado a la batalla. Literalmente, después de recibir esto, Él fue mandado. Y esto, hermanos, se trata de una declaración de guerra. Y quisiera que me entendieran en esto. Es que del ejemplo de Jesús aprendemos que si el cielo se abre sobre nosotros y el Espíritu Santo nos ha sido dado, el Padre ha declarado que somos sus hijos, y eso es una declaración de guerra contra el mundo de las tinieblas. Pero ¿cuál es la señal de que somos hijos de Dios? Una señal de que eres un hijo de Dios amado y que estás lleno del Espíritu Santo es que estás en una confrontación contra el mundo de las tinieblas. Cuando Dios te declara su hijo, no te libra del conflicto, sino que te manda a Él. Entonces, si te han dicho, hazte cristiano y que no vas a tener ningún problema, déjame decirte, hermano, que no es cierto, que te mintieron, porque cuando tú eres cristiano tienes problemas, tienes pruebas, tienes aflicciones, pero es de ahí donde llega la prueba de nuestra fe. Y del ejemplo de Jesús podemos aprender que esa batalla entre Jesús y Satanás en el desierto no fue una batalla de poder, fue una batalla de argumentos. Lo que estoy intentando decir es que cuando Jesús y Satanás se encontraron en el conflicto, no pelearon con ondas energéticas, no pelearon de una manera sobrenatural, no hubo armas, no hubo nada de eso. Lo que estamos viendo aquí es que fue una guerra de palabras, una guerra psicológica y una batalla de poder, una batalla de argumentos. Por ejemplo, yo no tengo mucho conocimiento en lo que es el tema de las guerras, pero sí nos podemos dar cuenta que en el mundo, hoy en día, en esta época, hay guerras y declaraciones de guerras. Actualmente tenemos varias guerras ahorita, estamos sabiendo que hay Israel, Ucrania, Rusia, y rumores de guerra. De hecho, en mi país, pues, supongamos que no hay guerra, pero sí hay guerra entre el conflicto del gobierno, los cárteles, y mucha gente se ataca unos a otros y nos matamos entre hermanos y hay ciertos conflictos. Hoy en día sabemos que para ganar la batalla tenemos que ser unos buenos estrategas, o sea, tenemos que planear unas buenas estrategias, pero no solo ocurre esto también en el terreno, sino que también ocurre en la mente. Se lo llamamos terrorismo psicológico. Hoy en día las naciones, voy a leer esto, hoy en día las naciones como Rusia, China, esto lo saqué de internet, las naciones como Rusia, China, han invertido millones y millones de dólares para hacer guerra psicológica, utilizando falsas narrativas o desinformación. No solo la guerra es con armas, también es a través de nuestros teléfonos. Porque si tú logras convencer a una nación de que tenga miedo, y si logras convencer a una nación
de que su enemigo es el vecino que está al lado, y si tú logras meter en la mente de tus enemigos las ideas adecuadas, tendrás un mecanismo de autodestrucción interna. Lo que estoy diciendo es que ideas pueden ser más peligrosas que las armas. Tú puedes destruir a veces más a alguien con tu hablar, con tus palabras, que más atacándolo físicamente. Si Satanás sabe hacer una guerra psicológica en la mente de sus enemigos somos nosotros, somos el pueblo de Dios. No sé si me estoy explicando con claridad. Amén. Lo que estoy intentando decir es que en el desierto nosotros estamos contemplando una batalla en el campo de la mente de Jesús. Es una batalla espiritual. Si si comparamos esta batalla espiritual con Génesis 3 en el huerto del Edén y los juntamos, nos vamos a dar cuenta que son muy parecidas estas batallas. En el huerto del Edén, Adán y Eva perdieron la batalla, pero en el desierto Jesús gana esta batalla. ¿Qué significa esto? Que la clave para la victoria o la derrota no son tus circunstancias, sino es tu mente. Es aquí en el campo de batalla de la mente donde ganas o pierdes la batalla más importante de tu vida. Lo que observamos en estos escenarios, en el jardín del Edén y en el desierto, es una confrontación que libra en la mente de los seres humanos. En realidad, la batalla del jardín fue entre Adán y Eva, y la batalla en el desierto fue con Jesús. Pero hay 3 puntos parecidos en esta batalla que podemos ver que son similares, en la que lamentablemente Adán y Eva perdieron esta batalla, pero Jesús salió victorioso. Es que el primer punto es que hay una tentación de comer algo que no debería haberse comido, que no debería comerse. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y el otro pues el árbol del fruto. Segundo punto, hay una tentación de obtener un beneficio de manera ilícita. Y tercer punto, hay una tentación finalmente de tener más fidelidad a Satanás que a Dios. Es interesante notar en esta confrontación con Adán y Eva, con la serpiente y con Jesús en el desierto, que no es una confrontación, no fue para nada violenta, fue aparentemente como si fuera una conversación inofensiva. No hubo para nada cierto tipo de agresión, no hubo nada de violencia. Simplemente él trató de penetrar en sus mentes, convencerlos de creer que él era más que Dios, y meter en el corazón de Adán y Eva que podían ser igual a Dios también. Meterles en el corazón el sentimiento que él ya tenía desde antes de su caída, de ser igual a Dios. En este caso quiso poner a prueba a Jesús. Pero Jesús hizo lo que nosotros deberíamos hacer: usar la palabra. Jesús nos enseña que cuando nosotros estemos en un conflicto con Satanás y nos esté acusando de nuestra vida, que es bueno que memoricemos porciones de la Escritura para que nosotros podamos responder conforme a la Escritura. Como Cristo decía, escrito está. Nosotros podemos decir a Satanás cuando nos acusa, ¿sí? Cuando nos acusa, ok, sí, yo reconozco he pecado, pero escrito está. Si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Cristo es el Señor, serás salvo. Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y esa es el arma más poderosa que podemos usar en nuestra mente para poder, no quiero sonar como carismático, reprender al diablo, pero si tenemos la palabra de Dios memorizada en nuestra mente y en nuestro corazón, estas batallas mentales, siempre tenlo por seguro, hermano, que saldrás victorioso en cada prueba que te enfrentes delante de Dios, y Dios te dará la victoria porque estás agarrado de Él. Satanás se acerca a Jesús y le dice: si eres hijo de Dios, vamos a ponerlo a prueba. Aparentemente es una conversación inofensiva, pero lo que nosotros sabemos que esta conversación aparentemente inofensiva
tenía el objetivo de dominarlos. Él quería controlarlos. ¿Y qué pasó? Cuando ellos obedecen, lamentablemente la vida de ellos fue todo lo contrario, de vivir en el paraíso, de vivir como en el cielo, ahora su vida fue un infierno. Perdón. Hermanos, una conversación con el enemigo es una puerta abierta para el enemigo en tu mente. Y quien domina la mente, domina la vida. Y ese es el punto número 2, o el escenario número 2. Quien domina tu mente, domina tu vida. El enemigo está buscando una puerta de entrada en la mente. Una puerta de entrada. Está buscando una puerta de entrada en la mente de Adán. Estuvo buscando una puerta de entrada en la mente de Eva. Una puerta de entrada en la mente de Jesús. Y está buscando una puerta de entrada en nuestras mentes. La Biblia nos enseña que la guerra espiritual es fundamentalmente en una batalla por el dominio de la mente humana. Satanás y Dios están interesados en tu mente. A Dios y a Satanás les importa lo que tú piensas. Al reino de Dios, el reino de Dios y al reino de Satanás les importa tu diálogo interno. Porque quien posee tu mente, posee tu vida. Por eso Dios dice a su pueblo, amadme, amadme. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, si lo amas, como dice que lo ames, tú estás declarando una guerra al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque amar a Dios con toda tu mente define tu lealtad. ¿A quién le eres leal? Y cuando Cristo fue confrontado por los fariseos y le preguntaron que qué mandamiento nuevo nos tenía, porque ellos tenían la ley de Moisés, Jesús dijo, amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se resume toda la ley. Si tú haces esto, créeme, nosotros somos salvos por gracia, pero si tú haces esto, no vas a difamar a tu hermano, no vas a robarle a nadie, no vas a hacer desear la mujer de nadie. ¿Por qué? Amas a Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente, pero también amas a tu prójimo. ¿Y Cristo? ¿Por quién murió? Murió por la iglesia. Y así de esa manera nos pide que amemos, como Cristo murió por la iglesia. Hay muchos cristianos emocionales que le entregan a Dios su corazón, pero que su mente está bajo el dominio del enemigo. Por ejemplo, demasiadas veces hay guerra espiritual en la dirección equivocada. Gritamos a los cielos en contra de los demonios, pero no gritamos en contra de nuestra mente. O sea, nuestra mente es el principal enemigo que nosotros tenemos porque somos susceptibles a escuchar o a mirar o a analizar lo que no tenemos. Por ejemplo, si yo tengo una tentación, un pecado y lo bajo a mi corazón y lo llevo a cabo, ya falla a Dios. Pero, como decía al principio, si nosotros somos pecadores y estamos continuamente al pecado, obviamente, lamentablemente, nos inclinamos más a lo negativo. Por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer eso hago y lo que debo hacer no lo hago, o sea, miserable de mí. Entonces, yo quisiera entrar en un punto de conciencia donde quisiera decir de que, por ejemplo, nosotros somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Cristo nos ama, ámense unos a los otros y estamos para velar los unos a los otros y de ser de testimonio a las personas allá afuera y llevar el evangelio. Lamentablemente, les voy a compartir algo. Mi compañero de trabajo acaba de fallecer. A él le compartimos el evangelio, un amigo y yo. Hace 3 semanas se sintió mal y 3 semanas duró y ya se fue. La tristeza que nos da es que la batalla que tuvimos con la mente de él y con la mente de nosotros es que nosotros queremos compartir el evangelio. El muchacho lo rechazaba, pero también su excusa de rechazar el evangelio es que todo el mundo lo trató mal dentro de las iglesias. Y él venía de una iglesia cristiana, pero lamentablemente él decidió negar a Jesucristo.
Él decía que creía en Dios, pero que no creía en Jesucristo. Y yo le decía, lo que tú tienes no tiene sentido y no tiene lógica, porque Jesús es Dios. Y trataba de llevar el evangelio. El único problema fue, como él habla puro inglés y yo no hablo tanto inglés, se cerraba el momento en el que, o se bloqueaba el momento en el que yo quería que en su mente entrara la voz de Dios para que lo llevara a su corazón y tuviera él la sanidad de su alma. Pero lamentablemente no pasó. Y ese es un ejemplo, o pienso yo a veces, una advertencia que Dios nos habla y nos dice, soy misericordioso contigo, pero también te puedo mostrar mi juicio. Y gracias a Dios, nosotros hemos estado en general la iglesia orando por hermanos, por enfermedades de hermanos, situaciones, problemas, y hemos visto mover de Dios y hemos visto sanidades, pero también hemos visto el juicio de Dios. Y nosotros aceptamos la voluntad de Dios sea y como venga. Tu mente es muy importante. El reino de Dios y el reino de Satanás existen en este mundo a través de un acuerdo mental con los seres humanos. Mientras Adán y Eva estaban en un acuerdo con Dios y su mundo se parecía al cielo, pero cuando Satanás los convenció a Eva y los puso en un acuerdo, su mundo ahora de ellos empezó a ser un infierno. Lo que estoy diciendo es que la manera en la cual se ve tu mundo tiene que ver el acuerdo mental que tú tienes con el Señor o con el mundo de las tinieblas. Por ejemplo, hay casas de familias que cuando tú vas y las visitas, esas casas parece que estás en el cielo. Hay armonía, hay paz, hay respeto, las personas se llevan muy bien y te sientes bien ahí, te agrada. Pero hay otras casas que cuando entras, parece que entras en el mismísimo infierno. Las personas se gritan, se faltan al respeto, se agreden. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en una casa que parece el cielo y otra casa que parece el infierno, es por el acuerdo mental de las autoridades de la casa. Si en las casas hay gobiernos divididos y no hay hay un acuerdo mental, si hay, me refiero a los matrimonios, los papás, si hay un gobierno dividido y no hay un acuerdo mental con el Señor, esta casa obviamente va a parecer el reino de las tinieblas, pero si el gobierno está junto y están con el Señor, la casa es todo lo contrario. Por eso es que a veces experimentamos ese tipo de experiencias cuando vamos a casas y vemos casas que hay paz y armonía y casas que no hay paz y armonía. Por ejemplo, el papá y la mamá, si se ponen de acuerdo con Dios, su acuerdo mental va a transformar su hogar en algo más parecido a lo que es Dios. Su hogar va a ser más bendecido. Y Dios quería entrar en los discípulos. Quería enseñarles, quería darles un entrenamiento para que se alinearan a los pensamientos correctos. Esto iba a determinar en el futuro lo que somos hoy en la humanidad, lo que hicieron los discípulos. Vaya conmigo, hermano, a Mateo 16 y vamos a dar lectura del capítulo 15 al 23. Amén. Leemos, hermanos. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo no sé, hermano, si prestaste atención a lo que acabamos de leer. Pudimos ver cómo un discípulo tuvo una conexión con el cielo y tuvo una revelación divina y se le demostró quién era Jesús. Pero probablemente no habían pasado ni 24 horas cuando tuvo una conexión en su mente con las tinieblas y Jesús le dice: apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Lo que Jesús honró en Pedro fue su conexión, pero también lo que Jesús reprendió de Pedro fue su conexión. O sea, hubieron dos conexiones, una con el cielo y otra con las tinieblas. Porque, ¿qué estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando ahí es que cuando Pedro se conecta con las tinieblas, la intención del enemigo era poner una trampa. Y la trampa era que no se llevara a cabo lo que Jesús estaba diciendo. Pero poco tiempo antes Jesús lo está honrando y le está diciendo: eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después le dice: apártate delante de mí, Satanás. No puedo imaginar cómo Pedro se sintió en ese momento, que lo llamara delante de todo Satanás, cuando quizás la intención de Pedro era buena, pero detrás de la intención de Pedro no había algo bueno. Había, ¿cómo se puede llamar? Influencia del enemigo. Y esa es la manera como Satanás trabaja con las personas. O sea, él llega y te susurra, él llega y te pone pensamientos negativos, te pone ideas en tu cabeza que cuando las llevas a cabo tú no sabes a quién puedes herir, lastimar o faltar al respeto a alguien. Y una de las cosas que a mí en mi persona me molesta de mí, que cuando yo estoy en ese campo de batalla, a veces escucho la voz que no tengo que escuchar y créeme, las cosas no se solucionan, se ponen peor. Tuve una experiencia hace unos años que me dijeron: ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, arregla el problema y gloria a Dios y oramos y vas en contra de tu voluntad. Es muy duro escuchar la voz de Dios, pero cuando lo haces, créeme que te da una paz y una tranquilidad que solamente tú personalmente las puedes experimentar con Dios. Y Dios hace el milagro, porque cuando tú crees que no hay solución en ese problema, hay solución en el problema. No lo solucionaste tú, pero a través de la oración de los hermanos, de la fe, puedes ver la mano de Dios moviéndose en la vida de las personas. En realidad lo que Jesús hace es reprender su acuerdo mental y su acuerdo mental de Pedro. De hecho, dice esta frase cuando declara que Él es el Cristo. Le dice: mira, te voy a dar las llaves del reino de los cielos y la puerta que cierres en la tierra será cerrada y los cielos y la puerta que abras en la tierra en el cielo será abierta. Nosotros sabemos qué es una llave y para qué sirve una llave. La llave obviamente sirve para abrir puertas. Una llave es un instrumento que tiene la habilidad de abrir puertas. ¿Dónde tienen los discípulos de Cristo las llaves? Para cerrar puertas o para conectarnos con el cielo. En la mente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están estas llaves? En nuestra mente, para conectarnos en el cielo o para conectarnos en las tinieblas. La manera que nosotros pensamos como iglesia va a convertir nuestro hogar en nuestra manera de vivir, en lugar que se parezca al cielo, podamos hacer que nuestra manera de vivir se parezca al infierno. Por eso, la palabra que Jesús dijo tiene sentido cuando dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la palabra arrepentimiento es una palabra originalmente en griego que es metanoia, que literalmente se traduce cambiar de mente o cambiar o transformar tu mente. ¿Qué conexión hay entre transformar tu mente y en el reino de Dios? La conexión es que si tú puedes tener acceso a la realidad del reino de Dios, de transformar tu mente o tu forma de pensar, el reino de Dios y todos sus beneficios se abren las puertas para tu vida.
Hay muchos cristianos que se arrepienten, pero no se arrepienten lo suficiente como para traer el reino de Dios a la tierra. Por ejemplo, no, por ejemplo, no hay muchos perdón, no hay mayor tragedia que una iglesia que solo se arrepienta al punto de salvarse del infierno, porque si te arrepientes lo suficiente, si no transformas tu sistema mental y no vas a poder cumplir los propósitos de Dios en la tierra, Satanás está muy interesado en los cristianos que no se arrepienten y los cristianos que no cambian su manera de pensar. No en los cielos, sino porque una mente cerrada es una mente que puede traer al reino de Dios a la tierra. No puede traer al reino de Dios a la tierra si tu mente está cerrada. Tienes que tener una mente abierta a lo que Dios dice. Dios no quiere, Dios no quiere que nosotros vengamos aquí cada domingo solamente a sentarnos a informarnos. Dios quiere que cada vez que lleguemos a la iglesia seamos transformados, no informados. Porque podemos venir todos los domingos a informarnos con las verdades del Evangelio. Pero si las verdades del Evangelio no transforman tu mente, solo vas a ser una biblioteca de contenido y solo vamos a ser discípulos inoperativos. O sea, no vamos a aplicar todo lo que aprendemos, solo vamos a estar informándonos, llenándonos de información, pero de nada sirve todo lo aprendido si no lo aplicamos. Amén. El tercer escenario sobre el campo de batalla es pensar como Cristo piensa me hace enemigo de las tinieblas. La mente de un cristiano es el objetivo principal del mundo de las tinieblas. Pero también él es el objetivo principal del reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo principal cuál es el objetivo principal de Dios con la mente de un cristiano? Que se desarrolle la mente de Cristo, porque si se desarrolla la mente de Cristo, tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No se trata de que seamos más inteligentes o que todos tengamos la misma manera de pensar o que todos pensemos como yo o que todos pensemos como nuestro predicador favorito, nuestro teólogo favorito. Se trata de desarrollar en nuestra mente el sistema de pensamiento de Cristo. ¿Y cómo tenemos el sistema de pensamiento de Cristo? Pues en su palabra, en los evangelios. Conocer la mente de Cristo, conocer el corazón de Cristo, cómo vivió, qué es lo que hizo, por qué Él nos enseñó a ser servidores y no a ser servidos, la humildad sobre todo, por qué fue Él a la cruz por nosotros, a morir por nuestros pecados cuando Él no era culpable de nada. No hay nada más peligroso para el mundo de las tinieblas que un cristiano que piense como Cristo. No que piense como un religioso, no que piense como alguien que sabe dar letanías, no que alguien que sepa dar buenos mensajes, sino que tenga la mentalidad de Cristo, porque para mí, por ejemplo, estar aquí tratando de exponer algo es un privilegio, pero yo necesito que Dios tenga misericordia de mí y me use para transmitir lo que Él quiere hablar. Yo no puedo exponer una letanía solo por exponerla. Es un temor en lo personal que da exponer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cuando las estás hablando no es palabra tuya, es palabra de Él. Y a veces en lo personal es lo que, da temor. Exponer la palabra de Dios y en su misericordia que llegue el mensaje que realmente quiere hablar. No el mensaje que yo quiera transmitir en mi manera de personal o en mi forma de pensar, sino que Dios hable a través y que nos use como instrumentos y como vasos, porque no somos merecedores ni siquiera de usar su palabra, pero en su misericordia Él usa a quien Él quiere y como Él quiere. Por eso tenemos que estar en todo tiempo y por todo agradecidos con el Señor, amarnos los unos a los otros. La Biblia segunda de Corintios 3:18, yo se los leo, dice, por tanto, nosotros, todos mirando cara a descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Espíritu del Señor. Ejemplo, si alguna vez todos tenemos un celular, pero si alguna vez has entrado a las estadísticas de tu teléfono e investigas cuánto tiempo estás usando tu smartphone, y te vas a sorprender que a veces puedes encontrar 4 o 5 horas o todo el día que estás
mirando redes sociales, noticias, videos, películas, lo que sea que estés mirando, perdón, lo que sea que estés mirando es lo que tú te estás cultivando. Si algunos usan su teléfono por trabajo, o otros lo usan por pasatiempo, ahora la cuestión es, siempre que abres tu teléfono, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que escuchas? A mí me ha tocado ver, por experiencia, no aquí, pero hermanos en la fe, que yo los veía muy espirituales. Los veía, yo era nuevo en la fe, los veía que eran los primeros que pasaban enfrente y lloraban, levantaban las manos, pero fuera de la iglesia me invitaban a lugares que para mí era normal, pero yo pienso que para una persona ya en el Evangelio no era normal que un hermano te invitara a bares o a cosas así. Y yo, en mi ignorancia, se puede decir, porque era nuevo en el Evangelio, se me ocurrió platicar con el pastor de la iglesia. Me metí en un gran problema. Y casi me golpeaban de esa iglesia y me sacaban a patadas porque me vieron como un chismoso, como un acusador, pero lo que yo quería es que estaba buscando del Señor y la persona que me estaba discipulando me estaba invitando a lugares a los que no teníamos que ir. Y de hecho, me presentó a su novia. Y su novia obtuvo mi número de teléfono y él decía, yo le voy a pedir matrimonio, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero cuando tenemos las batallas en la mente. Yo siendo nuevo, la misericordia del Señor me ayudó a no caer en la tentación, porque cuando él yo seguí en los caminos del Señor, mi hermano también siguió en los caminos del Señor, hubo una disciplina, pero también se rompió una amistad. Y desde ahí empecé a experimentar lo que es o a poder comprender lo que era batallar con mi mente. Si yo cometía un pecado antes, no me dolía, no sentía el peso del pecado. Después de recibir al Espíritu Santo y ser haber sido llamado hijo de Dios, algo cambia en cada uno de nosotros. No es lo mismo tu vida antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, cuando Él me llevó a ese tipo de lugar y yo entré a ese lugar, antes yo lo disfrutaba, sentía la adrenalina y la emoción de entrar a ese tipo de lugares. Tenía unas 3 semanas de ser convertido. Cuando Él me invita a ese lugar, lo que sentí fue mucho temor. Y lo que vi al entrar era algo que yo nunca había visto, oscuridad, gente disfrutando, me sentí como en las tinieblas, me sentí como en un mundo donde nunca había estado antes, que ya había estado, pero ya el Señor ya me estaba llamando, me estaba sacando de ahí, y por más que tú quieras regresar al mundo donde Dios te sacó, ya no puedes, por más que lo intentes. En mi trabajo yo convivo con muchas personas también que no son cristianas, pero gracias a Dios estas personas han aprendido a respetar y a reconocer eh, que estamos ahí, pero no somos parte de ellos. O sea, y lo que podemos hacer es, yo les comparto el Evangelio y todo, y las personas escuchan, pero es al tiempo del Señor que ellos puedan encontrar una iglesia. ¿Cuántas horas pasamos al día contemplando a Jesús? Así como nos reflejamos en el espejo del teléfono, ¿cuánto contemplamos a Jesús? Como contemplamos el teléfono, como contemplamos las redes sociales. De hecho, nosotros como padres estamos encargados de velar por la mente de nuestros hijos, porque también ahí hay un campo de batalla. Pero como padres cometemos el error de acostumbrar a los hijos a meterlos a este sistema de la tecnología. Y en vez de cultivarlos e instruirlos en la palabra de Dios, entretente con este aparato. La niñera virtual, como lo llaman. Y tenemos mucho trabajo que hacer con esto, con los muchachos, porque los muchachos están creciendo y necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan conocer de Cristo. El teléfono no los va a llevar a Cristo, te va a desviar a muchas cosas, y para nosotros es tentación, que somos adultos, para ellos es un poco más. Una vez que platicaba con un muchacho,
Y le preguntaba, ¿sí entiendes lo que el pastor predica? No entiendo nada, me dice. Y es algo para mí que me sorprende porque este es trabajo de nosotros como padres, que ellos puedan comprender las palabras del Evangelio, que puedan entender el mensaje de la predicación, que no sea un sistema religioso o tradicional para ellos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que velar por ellos, porque ellos, los hijos, son la iglesia del futuro. Si estamos viviendo tiempos difíciles, si estamos entrando en un momento de confusión, donde Satanás busca un rincón estratégico de tu mente para hacerte creer una mentira, entonces no estamos haciendo un buen trabajo. ¿Cómo Satanás? Yo antes reparaba computadoras, y en las computadoras que yo hacía me daba cuenta que cuando reparaba una computadora, si la computadora no tenía un buen procesador, no importa el sistema operativo que yo le pusiera, esa computadora no iba a dar todo su potencial. Y también existen programadores que fabrican virus. Esos virus es un sistema de lenguaje que hace que la computadora trabaje bien o se vaya destruyendo información valiosa. Comparándonos con la computadora, Dios nos dio un cerebro. Y este cerebro, biológicamente, es la máquina más, se puede decir, avanzada que existe en el mundo, porque nosotros, los humanos, somos capaces de crear ese tipo de máquinas. Pero ¿qué pasa con esto? Así como las computadoras pueden ser infectadas por virus, Satanás infecta tu cerebro con un virus muy peligroso que se llama la mentira. Entonces, cuando ese virus entra a tu vida, que es la mentira, te puedo decir, no todas son peligrosas. Y tú me puedes decir, pero ¿por qué dices eso? Que no todas son peligrosas. Te voy a decir, ¿por qué? Porque la mentira que tú crees que es verdad, esa es la mentira peligrosa. La mentira que tú sabes que es mentira y que la desechas, no te va a afectar. Ejemplo, si a un niño desde pequeño, Satanás busca un punto estratégico en su cerebro de ponerle duda en su identidad y le hace creer que no importa cómo naciste, tú decides si eres varón, eres mujer, eres lo que sea, esa es una mentira que tú crees que es verdad y te va a destruir por el resto de tu vida. Y por eso nosotros como padres, si estamos hablando en este campo de batalla mental, trabajamos con la mente de nuestros hijos para decirles la verdad, no la mentira y sacarlos del engaño. Y hay muchas personas que han crecido con esa mentalidad y se ha descompuesto todas las ideologías de género. ¿Por qué? Para destruir la masculinidad. ¿Cuál es el enfoque? Destruir todo lo que Dios creó perfecto, descomponerlo. El orden bíblico que Dios puso, Dios, hombre, mujer, hijos, descomponerlo todo. Y ahora los hombres queremos hacer lo que hacen las mujeres y las mujeres lo que hacen los hombres, porque Satanás supo o sabe encontrar mentiras, meterlas bien en tu mente y decirte, esto es una verdad, y alejarte de Dios. Entonces, hermanos, busquemos más a Dios, pidámosles de todo corazón que nos renueven la mente, que nos cambie nuestra manera de pensar, que nos haga ser imitadores de Él, buscarlo más, para que cada vez que tengamos una prueba o el enemigo quiera perturbarnos, sepamos cómo vencer y estar en victoria y rechazar al enemigo conforme su palabra. Como Cristo decía, escrito está, mira, a veces cuando yo estoy un poquito en las tinieblas, mi esposa me dice, ¿por qué no te pones a orar? ¿Por qué no te pones a orar un poquito más? ¿Por qué no lees tu Biblia un poquito? Porque ella sabe y reconoce que si yo me meto en la oración, me meto a la lectura bíblica, van a haber beneficios no solo para mí, sino para mi familia. Y eso, al orar con el Señor, al orarle al Señor, al meterme más en la palabra del Señor, obviamente estoy haciendo una relación con el Señor, estoy contemplando a Cristo y no tengo espacio ni tiempo para darle entrada al diablo. Hermano, no sé yo por lo que tú estás pasando o lo que vas a pasar o los problemas que vienen en tu vida. Vistámonos de la armadura de Dios, reforcemos nuestra fe y entreguémosle nuestra forma de pensar al Señor para que entre nosotros haya respeto, haya armonía y nuestra iglesia se parezca más al cielo, que sí se parece, no estoy diciendo que no, se parezca más al cielo. El Señor añada a su iglesia a los que ha de añadir, seamos de testimonio
guiemos a la congregación y seamos de bendición, hermanos. Aquí, o en cualquier otro lugar que se predique la sana doctrina, el Señor añade a la iglesia a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, a nosotros nos queda simplemente nada más pastorearlos, dirigirlos. Recuerden, el lugar favorito de Satanás son las iglesias. Quiere hacernos caer a todos. Esta es la iglesia, bueno, voy a decir cristiana. Es una de las iglesias, se puede decir que es la iglesia que es más atacada y más criticada de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en base a la paz y el amor de Cristo. No somos radicales, no somos violentos. Por ejemplo, por esto, estos movimientos hacen tantos movimientos para silenciar a la iglesia, para atacar a la iglesia de Cristo y no a otras religiones, porque nosotros respondemos con amor y no con violencia. Nos dicen a nosotros que somos unas personas intolerantes, pero no, nosotros oramos por ellos, porque las primeras personas que no se toleraron fueron ellos mismos cuando no reconocieron quién realmente eran. Se rechazaron ellos mismos y no se toleraron. Y lo que hacemos nosotros es que no estamos de acuerdo con esto, pero no es que no querramos a las personas, sino no estamos de acuerdo con el pecado que están llevando a cabo. Y estamos aquí para orar por ellos y decirles que hay esperanza, que Dios es amor y que no hay nada imposible para Dios. Quiero concluir con estas palabras. La verdadera batalla espiritual no se lucha con armas, escándalos o gente rodando en el piso. La verdadera guerra espiritual se batalla en silencio, en oración, en ayuno y en búsqueda de la palabra, para poder tener una mente como la de Cristo. Así que, mi hermano, busque de la palabra, ore al Señor. Si hay un malentendido entre hermanos, recuerda que la palabra dice, antes de llevar tu ofrenda, tu diezmo, ve con tu hermano, ponte a cuentas con él, y entonces da tu ofrenda. Tengamos la mente de Cristo, imitemos a Cristo, seamos la iglesia de Cristo, y mis hermanos, que Dios me los bendiga. Esto es lo que el Señor me dio para compartir. Espero que haya sido edificación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, gracias por tu misericordia, por la oportunidad, Señor, de estar aquí parado, entendiendo, Señor, que no es fácil la predicación de tu palabra, Señor, pero aún así tú te mueves a misericordia, Señor, y tú hablas a tu pueblo y a tu iglesia lo que tú quieres decir. Estamos aquí delante de ti humillados, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados y también para darte gracias por tu misericordia y lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Que cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes vayan con bien a sus hogares y que vayan contigo, Señor. Y así bendícelos el resto de la semana con sus trabajos, y al que no tiene trabajo, dale, Señor. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. En tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos. Amén.